Estoy con Fortunato Manimachi, estamos hablando un poco de lo que ocurrió o lo que ocurre en la iglesia, pero fundamentalmente qué es lo que está pasando en el mundo a raíz de todo esto. Entonces estábamos hablando de un poco de lo que está ocurriendo, de que se están cerrando las fronteras, se está tirando el mundo hacia la derecha, se está tirando el mundo hacia un extremismo particular, para adentro. Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, lo de Brasil es un ejemplo que nos tiene que hacer mirar. Porque, a ver, hay algo, déjame que te diga también, hay sociedades, en todos estos países que estamos diciendo, hay sociedades que dicen, estoy cansada de los partidos políticos que no hacen nada. Estoy cansada de estos empresarios que me prometen, pero piensan solo en ellos. Estoy cansado de que me dijeron que íbamos a vivir mejor y no vivimos mejor. Entonces ahí hay, acordate, un concepto antiguo, el huevo de la serpiente. ¿Qué se está incubando? ¿Se está incubando que cada uno sienta que su vecino es un enemigo? ¿Que sienta que su vecino es alguien que le viene a sacar el trabajo, el dinero? O, porque lo que sí vemos que es, ya te digo, esta multilateralidad que uno veía hacia futuro, bueno, todos colaboramos para que la... No. Y se cierran fronteras y se cierran grupos. Yo creo que también hay un peligro con la democracia. Porque esta democracia, nuestras democracias que son frágiles, débiles, bueno, en otros momentos históricos. Yo tengo un conocido, se llama Enzo Traverso. Claro, él es especialista sobre el fascismo, el totalitarismo. Tan especialista que él viene diciendo, atención, a mí esto me recuerda mucho a la crisis del 30, una crisis en la cual todos creíamos que habíamos salido después de la Primera Guerra y resulta que, mirá, lo que incubó. Perdón, acá una sola cosa. En sociología, y esto para vos es material, en sociología dice que hay ciclos sociales. Cada 20, cada 30 años es como que se repiten las cosas. Hay una idea, los 30 gloriosos, se dice del 70, del 40 al 70, hubo otros del 70 al 2000, y ahora, bueno, habría un ciclo. Lo que pasa es que esos ciclos, en un mundo que somos ya tantos miles de millones de personas, es todo un tema. Pues el tema, insisto, del trabajo, del hambre, de la migración. Cuando uno ve el Brasil, fíjate el Brasil, yo no sé, a mí me preocupa, me preocupa, porque, bueno, ¿qué va a pasar? Un Brasil que se cierre, que diga nosotros, el Brasil primero, yo no sé si habrás visto, en la campaña electoral es muy parecida a la de Trump, el Brasil primero, pero ¿cómo? ¿No era que íbamos a hacer un mercado latinoamericano? Porque Argentina con 44 millones, esto hay que decirlo, 44 millones de personas, ¿qué mercado solito podemos tener? Vengo de China, 1.500. Bueno, un poco mucho, ¿no? La India, 1.200. El Brasil, casi 250. Es decir, atención, digo, todos esos mundos están en ebullición. Me parece, la idea justamente es decir, bueno, ¿qué esfuerzo podemos hacer para encontrar un lugar? Ojo, cuando se dice hay que encontrar un lugar en el mundo, ¿pero con quiénes? Mi idea, en un momento yo decía, bueno, vamos a tener buenas relaciones con los Estados Unidos, buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con China, buenas relaciones con Europa, o con Brasil, y resulta que ahora que cada uno piensa en ellos mismos. Esto que me parece el huevo de la serpiente que incubó el fascismo y trajo tantos millones y millones de gente asesinada y perseguida, es cuando los estados-nación, que nos habían dicho que estaban desapareciendo porque la globalización iba a ser un solo territorio para todos. Bueno, hoy vos ves que los estados-nación en cada lugar se potencian. Uno de los primeros que da el paso es Gran Bretaña con el Brexit. Bueno, entonces, y los problemas que tiene. Precisamente porque el núcleo que pensó y que votó que efectivamente era necesario apartarse, ahora dicen, qué locura que cometimos. Lo que pasa, Luis, no te olvides que los que están votando masivamente son los más pobres. Los que están votando masivamente son esos trabajadores que dicen, pero ¿qué está pasando conmigo? Son todos los decepcionados de las promesas de los últimos años.
Cuando dice la clase obrera norteamericana votó enormemente a Trump. En el Brexit también. Fíjate que los cordones obreros es lo que dijeron, ¿para qué si Europa nos hace pobres? Ahora, hay una clase dirigente que tiene que salir a disputar estos temas. Yo siempre me acuerdo de Mitterrand. Yo viví en Francia, cuando 81 gana el gobierno. Hay gente que le impide, como en todos lados, pena de muerte. Y él dice, no, perdónenme, yo soy el presidente de Francia y he aprendido que la muerte solo lleva a más muerte. Y entonces nosotros vamos a hacer una política de solidaridad, de encontrar un espacio de Francia en el resto del mundo, pero con gente del resto del mundo. Bueno, gobernó 14 años. Es cierto, hoy, todo ese discurso casi, por eso fíjate te voy a decir, casi queda solo en el Papa Francisco. Y hay un tema, porque si queda solo en el Papa Francisco, vos lees los diarios de Francia, de Estados Unidos, de Argentina, donde, claro, aparece diciendo, bueno, las víctimas, los descartables tienen que tener un lugar, y los dicen, no se puede. Bueno, para las ciencias sociales esto es un desafío Creíamos que era sociedad industrial, estamos en sociedades postindustriales. Creíamos que el trabajo era para toda la vida, ahora nos dice que atención, los robots... Tengo otro desafío para vos, para que expliques, a propósito de todo esto. Porque a propósito de la conducta y de la política del Papa, hay muchos que están dejando de ser, dejan de ser católicos. No tengo más nada que ver, me aparto de la religión. La apostasía, es interesantísimo esto. A mí me parece, lo he charlado con varios colegas, es fuerte decidir no quiero pertenecer más. Entonces yo tengo que ir a un lugar, la Iglesia Católica, hay iglesias étnicas, vamos a decir, es decir, de familia en familia se va transformando, el catolicismo no, el catolicismo trata, como su nombre indica, llegar al conjunto, o el cristianismo. O sea, hay personas que dicen, no, pero para eso tienen que ir a una parroquia, tienen que ir a ver al sacerdote, tienen que hacer un trámite. Digo, hay una fuerte voluntad de eso. Insisto, también es para un pequeño número, pero el acto simbólico, social y político de hacerlo es fuerte. Ahora, déjame decirte otra vez, mucha gente hace eso, ¿por qué? Porque en Europa los subsidios que le van a la Iglesia Católica le viene de la cantidad de católicos que están fichados, vamos a decir. Vamos a la palabra fichado. Pero en América Latina y Argentina no es así. El gobierno, los gobiernos, desde 1853 hasta hoy, le dan dinero o no a la Iglesia Católica, no por la cantidad de católicos que hay, sino, y ahí viene, por el interés político, social y cultural que tienen de mantener este vínculo. Antiguamente la Constitución Nacional dice la República Argentina adopta el sistema católico apostólico romano. Así es. Eso se sacó. Y el presidente era católico se sacó. Se sacó también, Luis, acordate, que decía los indios deben ser evangelizados por la Iglesia Católica. Todo eso se sacó. No se sacó el artículo 2 que sostiene al culto apostólico católico y romano. Pero no es eso. Si yo estudiara el presupuesto argentino, desde la democracia para acá, no de la época de los militares de la dictadura, porque ahí fue impresionante. Más te diría, todos los privilegios de la Iglesia Católica de la época de la dictadura siguen hasta hoy. Siguen todos hasta hoy, ¿eh? No se tocó uno solo. No solo eso, sino que después se fueron aumentando las partidas para lo social, para la Cáritas, para las políticas sociales. Yo cuando veo sin nombres acá, ¿no? La ministra, los ministros de Acción Social de los últimos años, gran parte de sus presupuestos iban a la Iglesia Católica solamente y hoy van también a las iglesias evangélicas. Entonces, es interesante para estudiarlo, ¿no? Cuando te digo, es interesante, porque de vez de unos piden salir de la Iglesia Católica y otros grupos de otras religiones piden no solo estar, sino tener esos mismos privilegios que tiene la Iglesia Católica. Y aquí nos encontramos en una situación interesantísima para el análisis político, social, cultural. Yo ayer estuve en un encuentro del CONICET, me invitaron otros colegas que trabajan en movimiento obrero. Bien, importantísimo. Ahora, sabrás, la mayoría de los sindicatos en Argentina tienen vínculos
con sacerdotes, religiosas. Hay una marcha a Luján ahora, que van a ir. Claro, vos me dirás, pero acordate en el 55, cuando fue contra Perón, comunistas, socialistas, radicales, conservadores, iban detrás del cardenal de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que se vaya Perón. Bueno, todo esto, como diría León Gieco, está guardado en la memoria y me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque vos empezaste diciendo algo. Ojo, las creencias religiosas y las instituciones religiosas son significativas a nuestras sociedades. No son temas a tratarlos así nomás. Ojo, y más te voy a decir ahora, mirando ese plano global que yo te hacía a nivel mundial, ante la crisis de los partidos políticos, ante la crisis de la democracia, atención, que las creencias y los grupos religiosos ocupan entonces un lugar más importante. Porque la gente tiene que aferrarse a algo. Y bueno, y ahí está. Ahora, si vos le habías prometido que se iba a aferrar al trabajo, al progreso, aquí íbamos a vivir mejor, a una sociedad que no iba a haber más, le dijiste eso y que entonces deje las religiones, resulta que ahora muchos de esos grupos religiosos, de distintas tradiciones, dicen, ven, ustedes creyeron en eso. Ahora, sigue siendo bastante interesante. Fíjate el Brasil, vuelvo al Brasil porque yo escuché en estos días mucho del Brasil y los evangélicos. Innegable que un grupo de evangélicos participó activamente. El último censo en el Brasil eran 22 millones, quizás sean un poco más ahora, de una diversidad enorme. Pero también, ¿qué sucedió? Del 100% de los pastores que se presentaron como candidatos a ocupar cargos, el 55% no fueron votados. Cuando los políticos, yo les digo, tengan cuidado, no prometan la tierra prometida y le pongan una fecha, porque la tierra prometida es para las religiones. Ojo con eso. Prometeme volver antes de fin de año. Yo te prometo que voy a volver. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias.